Un hombre negro salva a un extraño en una tormenta de nieve sin saber que un acto cambiaría su vida para siempre. El viento aullaba como un animal herido entre los árboles esqueléticos que bordeaban Hollow Ridge Road. La nieve se arremolinaba en densas olas, cegadoras e implacables, convirtiendo el mundo en una gélida mancha blanca y gris. Las farolas se habían apagado hacía tiempo, con las bombillas cubiertas de hielo. Los cables eléctricos se hundían bajo el peso de la escarcha, y la mayoría de las casas del pequeño pueblo de Renslow ya se habían rendido al apagón. Pero dentro del depósito de suministros de Renslow, el generador de emergencia seguía zumbando suavemente, ofreciendo una tenue ilusión de normalidad. Darnell Clay se subió la cremallera de su gruesa parca azul y se echó la mochila al hombro. El jefe de planta del depósito, un hombre tranquilo llamado Greg, lo saludó desde detrás del mostrador. «¿Seguro que no quieres quedarte aquí, de?» preguntó, con la voz apagada por la tormenta que presionaba contra la puerta de cristal. «Hace un frío brutal ahí fuera». «Lo conseguiré», respondió Darnell, forzando una sonrisa cansada. Sus botas crujieron sobre el suelo cubierto de sal al salir a la tormenta. El frío le golpeó la cara como un martillo, agudo e inmediato. Pero ya había caminado a casa una docena de veces. Incluso ahora, en medio de la peor ventisca que Renslow había visto en 10 años, sus pies conocían el camino. Mientras avanzaba, la nieve se tragó sus huellas casi tan rápido como él las dejó. Su mente vagó hacia su hermano menor, Jalen, probablemente acurrucado bajo varias mantas en casa, tratando de entrar en calor con velas y restos de sopa. Darnell aceleró el paso. Estaba acostumbrado a capear las tormentas de la vida, tanto literales como no. Tras perder su beca de fútbol americano por una lesión de rodilla y ver desaparecer sus sueños de ir a la universidad, había aprendido a sobrevivir a la decepción. Pero esta tormenta se sentía diferente. Podía presentirla, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. A 5 minutos de casa, algo extraño le llamó la atención. Una sombra justo al lado de la carretera, medio enterrada en un montón de nieve. Entrecerró los ojos. Era un coche, apenas visible bajo el grueso abrigo blanco. Unas volutas de humo se elevaban tenuemente bajo el capó, y el metal ya estaba cubierto de escarcha. Sin pensarlo, Darnell se deslizó por la pendiente helada hacia él. Sus botas resbalaron una vez, pero se agarró a una rama. «¡Hola!», Component Placement gritó, con la voz perdida en el viento. Llegó al lado del conductor y golpeó la ventanilla. No hubo respuesta. Al mirar dentro, vio a un hombre desplomado sobre el volante. Las ventanas estaban empañadas desde dentro. El pánico se apoderó de Darnell. Abrió la puerta de golpe, luchando contra el peso de la nieve. El aire frío entró a raudales al asomarse. El hombre no se movía. Tenía la piel pálida, los labios teñidos de azul y su frac, fino y sin duda caro, estaba empapado. «¡Oye!», Component Placement gritó Darnell, sacudiéndolo suavemente. «¡Despierta!». Un gemido bajo escapó de los labios del desconocido, pero no abrió los ojos. «¡Aguanta, hombre!», murmuró Darnell. Enganchó los brazos bajo los del hombre y lo sacó del asiento, con los músculos tensos por el esfuerzo. El frío le quemaba la cara mientras emprendía la lenta y dolorosa subida de la colina, medio cargando, medio arrastrando al desconocido. Su propia respiración salía en jadeos fuertes, visibles en el aire. Tardó casi 20 minutos en llegar a su casa, una vieja casa de 2 plantas que crujía cuando el viento soplaba demasiado fuerte. Las luces del interior parpadeaban gracias a las velas colocadas en las paredes. Jalen, un desgarbado chico de 16 años con trenzas despeinadas y un libro en equilibrio sobre el regazo, se levantó de un salto al ver que la puerta se abría. «¿Qué? ¿Darnell?» «¡Srenia!», gritó corriendo hacia adelante. «¿Quién es?» «Lo encontré en un coche cerca de Hollow Ridge», jadeó Darnell acomodándolo en el sofá. «Está medio congelado. Trae unas mantas. Ahora mismo». Jalen obedeció, tiró el libro a un lado y subió corriendo las escaleras. Darnell le tomó el pulso al desconocido. Débil, pero presente. Le quitó el abrigo y los zapatos empapados y le frotó los brazos para reactivar la circulación. El vapor se elevaba de la piel del hombre al entrar en contacto con el aire más cálido. Cuando Jalen regresó con las mantas, lo envolvieron bien y le colocaron una bolsa de agua caliente bajo los brazos. «¿Cómo se llama?» «Component Placement», preguntó Jalen, observando el rostro del hombre.
Darnell metió la mano en el abrigo mojado y sacó una cartera de cuero desgastada. La abrió. No tenía identificación ni licencia. Solo una tarjeta negra con letras doradas en relieve. Mason. Eso es todo, murmuró. Jaylen frunció el ceño. Es raro, ¿verdad? Sí, admitió Darnell, pero estaba demasiado cansado para indagar más. Solo hay que mantenerlo caliente. La noche se alargó. El viento aullaba más fuerte, sacudiendo las ventanas. Jaylen se quedó dormido en una silla cercana, mientras Darnell vigilaba. Estudió el rostro del desconocido a la luz de las velas. Era joven, quizá de unos 35 años, con pómulos pronunciados y la mandíbula bien afeitada. Llevaba ropa cara, pero poco práctica para el clima de Renslow. Nada en él denotaba ser de la zona. ¿Quién conduce en medio de una tormenta de nieve con un abrigo a medida? Por la mañana, la tormenta no había amainado, pero el hombre se despertó. Sus ojos se abrieron de golpe, de un azul brillante, alerta, escudriñando la habitación. «Estás a salvo», dijo Darnell en voz baja. «Te desmayaste en un coche. Te saqué». El hombre parpadeó. «¿Dónde estoy?» «Mi casa. En Renslow, una pausa». El desconocido se incorporó lentamente, todavía envuelto en mantas. «Gracias». «No hay problema», dijo Darnell. «Me llamo Darnell. Ese es mi hermano, Jaylen». El hombre asintió y añadió, «Mason». Jaylen se movió. «¿Solo Mason? ¿Sin apellido?» El hombre sonrió levemente, demasiado curtido. «Solo Mason». Durante los 2 días siguientes la tormenta los mantuvo prisioneros. Darnell cocinó la poca comida que tenían, frijoles enlatados, arroz, cereal seco, mientras Jaylen mantenía las velas encendidas. Mason descansó, habló poco y lo observó todo. Hizo muchas preguntas. Al principio, Darnell lo atribuyó a la curiosidad, pero las preguntas eran extrañas. ¿Confías fácilmente en la gente? ¿Cuál es el mayor riesgo que has corrido? ¿Alguna vez alguien te ha ofrecido todo lo que has querido? Darnell se rió cuando le preguntaron. Suenas como uno de esos podcasts de autoayuda. Pero la mirada de Mason no vaciló. Solo intento comprender a la gente, dijo. Jaylen, sin embargo, no rió. Observó a Mason con atención. El hombre nunca temblaba, nunca tosía, nunca parecía cansado. Miraba su teléfono a menudo, aunque la pantalla nunca se iluminaba, y pasaba mucho tiempo cerca de la ventana mirando la nieve como si esperara algo. «Algo le pasa», le susurró Jaylen a Darnell esa noche mientras Mason dormía. «Probablemente todavía se esté recuperando». «No, es más que eso. No parece enfermo. ¿Y te fijaste en sus zapatos? De cuero italiano. ¿Quién conduce por Renslow en medio de una tormenta de nieve vestido así?» Darnell quiso discutir, pero una parte de él estuvo de acuerdo. Aún así, no podía olvidar la imagen del hombre en la nieve, apenas respirando. Quienquiera que fuese Mason había necesitado ayuda. A la tercera mañana despertaron en silencio. El viento había parado. La nieve se había ablandado hasta convertirse en una suave caída. La luz se filtraba entre las nubes, haciendo que el mundo exterior pareciera casi pacífico. Pero Mason se había ido. Ni huellas, ni una nota. Solo un sofá vacío y el tenue aroma de su colonia. Jaylen se quedó paralizado en la puerta. ¿Se acaba de ir? Darnell miró la nieve intacta del exterior, con la confusión dibujada en el rostro. Eso parece. Y entonces, justo después del mediodía, un elegante coche negro se detuvo frente a su casa. Su motor ronroneaba silenciosamente bajo la escarcha. Un hombre con traje negro salió, con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras. Caminó hacia el porche, le entregó a Darnell un sobre cerrado y solo dijo una cosa: «Quería que tuvieras esto». Luego se fue. Dentro del sobre había una carta gruesa, cuidadosamente doblada, y una tarjeta con una dirección: Halbridge Estates. La carta decía: «Gracias por lo que hiciste. Tu decisión puede haber salvado más de una vida. Si estás listo para algo más grande, ven. Todo lo que has perdido puede ser devuelto, y mucho más». Estaba firmada con una simple M. Darnell permaneció allí en silencio, con la carta temblando ligeramente en sus manos. Detrás de él, Jaylen preguntó en voz baja: «¿Crees que esto es una recompensa o una prueba?» Darnell no respondió. Pero en el fondo,
Algo le decía que Mason no se había perdido en esa tormenta por accidente. Y la nieve, aunque había amainado, no había dejado de caer. Capítulo 2. La invitación. 3 días después de que la tormenta envolviera a Renslow en hielo y silencio, el mundo volvió a su ritmo. Las quitanieves abrieron las calles, las escuelas reabrieron con estudiantes tiritando de frío, caminando penosamente entre la nieve derretida, y las casas volvieron a la vida con el restablecimiento de la electricidad. Pero dentro de la casa de los Clay, algo parecía haber cambiado. No solo por el hombre que había dormido en su sofá durante 2 noches, sin pertenecer realmente a nada, sino porque se había ido. Mason se había esfumado. Ni huellas en la nieve, ninguna puerta entreabierta, ni el sonido de un motor que se perdiera en la niebla matutina, solo un espacio vacío en el sofá, y el tenue aroma a colonia de cedro flotando en el aire como un susurro. Darnell había buscado por la manzana, preguntado a 1 o 2 vecinos, pero todos simplemente se encogieron de hombros. Tal vez se marchó antes del amanecer, tal vez consiguió que lo llevaran, o tal vez nunca estuvo destinado a quedarse. Jaylen fue el primero en decir lo que ambos pensaban. No se fue sin más, dijo el adolescente, encaramado a la ventana con una manta sobre los hombros. Desapareció. Darnell no dijo nada, pero sintió un nudo en el estómago al aceptar. Mason no se había sentido como un hombre con el que uno se topa por casualidad. Se sentía bien. Esa noche, después de terminar el guiso enlatado y apagar las velas, un golpe resonó por la casa. 3 golpes firmes, constantes y deliberados. Darnell abrió la puerta y se encontró con un elegante coche negro aparcado junto a la acera. La nieve danzaba a su alrededor como humo. Un hombre con traje gris oscuro, alto e inexpresivo, estaba de pie en el porche con un sobre cerrado en la mano. Dijo solo 6 palabras. Quería que tuvieras esto. Luego se dio la vuelta y se marchó. Dentro del sobre había una tarjeta gruesa impresa en elegante papel marfil. En relieve se leía: Halbridge Estates, donde los nuevos comienzos echan raíces. Adjunto un billete de tren de primera clase, una tarjeta de débito precargada y una carta. La firma al pie era una simple inicial. Darnell, lo que hiciste en esa tormenta importó. No solo porque salvaste una vida, sino porque actuaste cuando otros no lo hicieron. Te he invitado no como una recompensa, sino como un reconocimiento a tu potencial. Halbridge no es para todos. Pero si vienes, puede que encuentres algo más que un nuevo comienzo. Puede que encuentres tu lugar. Monsieur Darnell releyó la carta al menos 5 veces. Le parecía surrealista. Como una escena de película donde un hombre común y corriente, con dificultades, se ve arrastrado a algo mucho más allá de su mundo ordinario. Le dio la vuelta, casi esperando que se desvaneciera como un sueño. Pero no fue así. Seguía siendo real, tangible, intrigante. Jaylen se mostró escéptico. Esto es una locura, dijo, paseándose por la estrecha cocina. Apenas conoces a ese tipo. ¿Y si es una estafa? ¿Y si es peor? Lo sé, respondió Darnell en voz baja. Pero ¿y si no lo es? Observó su pequeña casa. Paneles de yeso agrietados, muebles de segunda mano, un refrigerador que traqueteaba más fuerte cada semana. Las facturas se acumulaban como montones de nieve. Su trabajo a tiempo parcial apenas le alcanzaba para la compra. Y Jaylen, perspicaz y curioso, ya estaba bajando el ritmo en la escuela porque tenía que ayudar a que todo funcionara. Esta podría ser una salida, añadió Darnell. No solo por mí, también por ti. Jaylen se cruzó de brazos. Entonces voy contigo. Darnell negó con la cabeza. No puedo arriesgarme. Lo comprobaré. Si es real, si es seguro, hablaremos. Jaylen no estaba contento, pero no volvió a discutir. A la mañana siguiente, Darnell empacó una pequeña bolsa de lona y se fue a la estación. El viaje en tren hacia el norte fue tranquilo y casi inquietantemente silencioso. Más allá de las ventanas, se extendían densos bosques bajo cielos grises. Alguna que otra cima de montaña se alzaba en la distancia, envuelta en nubes como un gigante dormido. Después de varias horas, el tren trazó una curva en un paso estrecho y aminoró la marcha hasta detenerse. No había estación, solo un andén de piedra rodeado de imponentes pinos y niebla. Una mujer con un impecable abrigo negro lo saludó. «Señor Clay, por aquí». Lo condujo hasta una camioneta plateada con vidrios polarizados.
El ascenso a la montaña era empinado, pero el camino estaba bien cuidado. Al doblar la última curva, apareció Halbridge Estates. No era una mansión, sino una pequeña comunidad amurallada. Senderos de piedra serpenteaban entre cabañas y salones con paneles de cristal. Un edificio principal, más grande que el resto, daba a un lago helado. Su arquitectura, elegante y moderna, contrastaba con la naturaleza. Todo estaba impecable, ordenado, silencioso. Dentro, el aire era cálido y olía ligeramente a pino y cítricos. Otros hombres deambulaban por los pasillos, hombres de todas las razas y edades, algunos con traje, otros con ropa deportiva, pero ninguno ocioso. Se movían con determinación, leyendo, haciendo ejercicio, asistiendo a conferencias tranquilas en salas con paredes de cristal. Darnell notó algo más. Todos lo observaban con ojos discretos y conocedores. Esa misma tarde, lo acompañaron a un salón con muebles de madera oscura, sillones de cuero y una chimenea crepitante. Mason estaba de pie junto a la ventana, vestido con un fino abrigo de lana, hablando en voz baja con un asistente. Cuando se giró, su sonrisa era fría pero sincera. «Darnell», dijo extendiendo la mano. «Bienvenido». «No estabas de paso por Renslow, ¿verdad?», preguntó Darnell, apretándole la mano. Mason rió entre dientes. Number estaba probando algo, o mejor dicho, a alguien. Le hizo un gesto a Darnell para que se sentara. El asistente desapareció sin hacer ruido. «No sabías quién era. No tenías ningún motivo para ayudarme. Pero lo hiciste. Eso, señor. Clay, es raro». Darnell frunció el ceño. «Entonces esto es... ¿qué? ¿Una recompensa?» «No exactamente. Esto es una puerta». Mason juntó las manos. «Dirijo un grupo. Cade Strategic Holdings. No nos verás en las noticias. Nuestra influencia se siente, no se anuncia. No generamos riqueza. Generamos resultados». Darnell se inclinó hacia adelante. «¿Resultados?». Mason asintió. «Ayudamos a cambiar el mundo hacia lo que debería ser. Silenciosamente. Precisamente. Estratégicamente. Y necesitamos personas que puedan actuar con instinto e integridad, incluso cuando nadie los ve». Sonaba grandilocuente. Demasiado grandioso. El escepticismo de Darnell se apoderó de él. «¿Y cuál es el truco?». «Ninguno», dijo Mason. «Solo compromiso. Únete a nosotros. Capacita aquí. Aprende. Y a cambio, aseguraré el futuro de tu hermano. Su educación. Beca completa». Sin deudas, Darnell se quedó sin aliento. «¿De verdad harías eso?». La mirada de Mason estaba tranquila. «Ya lo hice. Se ha llamado a la Fundación Educativa Renslow. La matrícula de Jalen estará completamente cubierta, suponiendo que te quedes». Darnell apartó la mirada, pensando a toda velocidad. Toda su vida había luchado por sobrevivir, por salir adelante. Y ahora aquí estaba un hombre que ofrecía algo más que la supervivencia, un propósito, un legado. Volvió a mirar a Mason. «De acuerdo. Me apunto». Mason sonrió, poniéndose de pie. «Bien. Entonces empieza tu verdadero trabajo». Pero esa noche, después de la orientación y las presentaciones, Darnell no pudo dormir. Salió, dejando que el frío le calara la piel. Halbridge parecía tranquilo bajo las estrellas. Demasiado tranquilo. Y entonces, a la luz de la luna lo vio. Los restos retorcidos de un sedán negro, medio enterrado en el bosque detrás de la finca. La misma marca y modelo con el que se había estrellado Mason. Darnell se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. El parabrisas estaba destrozado hacia adentro. No se veían huellas de neumáticos. Y en la nieve cercana, parcialmente derretida, había una punta de metal, afilada, deliberada, como una trampa. Darnell retrocedió lentamente, sintiendo más frío que el viento al darse cuenta. Mason no se había estrellado por accidente. Se había estrellado a propósito. Y Darnell nunca había sido el rescatador. Él había sido el objetivo. Capítulo 3. El patrón en el humo. Comenzó antes del amanecer, en una cámara fría iluminada únicamente por las tenues luces del suelo y el zumbido de las máquinas. Darnell permaneció firme, con el corazón latiendo con fuerza mientras las palabras del instructor resonaban en la sala con paredes de cristal. «Controla el caos», dijo Warder Grant, un exagente de inteligencia con la columna rígida
y una cicatriz que le atravesaba la mandíbula como un rayo. El caos revela el patrón. Y si ves el patrón primero, ganas. Habían pasado semanas desde que Darnell aceptó la oferta de Mason. Halbridge Estates se había transformado de un tranquilo refugio en una olla a presión. Dedicaba los días a dominarlo todo, desde la negociación hasta la elaboración de perfiles psicológicos. Las noches las consumían simulaciones, escenarios de rehenes, ejercicios de vigilancia encubierta, brechas de seguridad digital. Incluso entrenaron en las montañas, navegando con los ojos vendados, solo con un auricular y el instinto para guiarse por terrenos nevados. Lo que más sorprendió a Darnell no fue la dificultad, sino la rapidez con la que se adaptó. Cada lección, cada estrategia, cada dilema cuidadosamente elaborado, despertaban en él algo que desconocía. Una especie de agudeza, una concentración nacida de años de sobrevivir cuando a nadie más le importaba. Aprendía rápido, demasiado rápido quizá. «Impresionante», dijo Mason una vez después de una sesión. «Hay gente que pasa años intentando deshacer sus instintos de supervivencia. Usted, señor Clay, parece construir con ellos». Aún así, no fueron los elogios lo que se quedó en Darnell. Fue la forma en que Mason lo miró después, como un hombre que admira un cuchillo bien afilado, no a una persona. Entonces llegó la misión de prueba. Cada hombre del programa recibió una prueba real diseñada para poner a prueba sus límites. Mason había dicho que era necesaria, un filtro final antes del ascenso. La misión de Darnell era simple a primera vista: viajar a Havenbrook, un pequeño pueblo envuelto en una corrupción silenciosa. Un contador local llamado Elias Drew había sido acusado de malversar fondos públicos del presupuesto municipal, y la tensión entre el ayuntamiento y la gente aumentaba. Darnell debía observar y ayudar, determinar la verdad, mediar si era posible y aclarar la situación. «La verdad es la prueba definitiva», le dijo Mason, poniéndole una mano en el hombro. «Encuéntrala y deja que guíe tu juicio». Cuando Darnell llegó a Havenbrook, encontró un pueblo que pendía de un hilo. La calle principal estaba llena de tiendas cerradas, el aire cargado de sospecha y resignación. Un cielo gris, gris como el invierno, lo oprimía todo. Conoció a Elías en una modesta casa a las afueras del pueblo, un hombre fibroso de ojos hundidos y dedos temblorosos al servir café. «No robé nada», dijo Elías con voz ronca. «Encontré irregularidades reales. Intenté denunciarlas, y de repente soy el ladrón». Darnell escuchó, observó y empezó a indagar. El ayuntamiento se mostró evasivo. Los documentos proporcionados estaban censurados o incompletos. Las reuniones del consejo eran guionadas, casi ensayadas. La gente, frustrada y enfadada, no sabía en quién confiar. Y sin embargo, cuanto más profundizaba Darnell, más parecían tambalearse las barreras a su alrededor. Le daban las respuestas que buscaba con demasiada facilidad. Aparecían archivos en su apartamento temporal antes de que los pidiera. Las conversaciones cambiaban de forma antinatural a su favor. Incluso Elias parecía seguir un guión tácito. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Darnell estaba en la biblioteca comunitaria, usando un código de acceso de puerta trasera que le habían enseñado en uno de sus cursos de ciberdefensa. Había encontrado un directorio oculto llamado OpSeedling. La carpeta estaba cerrada, requería acceso en 2 pasos y datos biométricos, pero otra habilidad que había aprendido en el último módulo era la omisión biométrica. ¿Coincidencia? Usó el código. La carpeta se abrió. Lo que encontró destrozó la historia de la que creía formar parte. Dentro había archivos que databan de años atrás, docenas de pueblos de todo el país, cada uno con el mismo patrón: comunidad pequeña, escándalo local, indignación pública. Pero estos no eran colapsos naturales. Fueron planificados, agentes disruptivos colocados en los ayuntamientos, datos financieros alterados, pruebas plantadas. Y siempre el mismo resultado: alguien resurge del caos, alguien se gana la confianza y es invitado a Halbridge o programas similares con otros nombres. Y allí estaba, Darnell Clay, su perfil: gran empatía, moralidad predecible, leal bajo presión. Resultó que su reclutamiento había estado en marcha desde la noche de la tormenta. No fue un acto casual, una prueba de campo. Peor aún, había archivos sobre Jaylen, capturas de pantalla de sus redes sociales,
audio de sus sesiones de terapia escolar, un video de Darnell y Jaylen hablando en la cocina después de que Mason se fuera. Habían instalado micrófonos en su casa. Las manos de Darnell temblaban sobre el teclado. Nunca lo habían elegido, lo habían diseñado. Esa noche, regresó a la finca bajo un velo de silencio. No durmió. No comió. Miró al techo con los puños apretados. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Se enfrentó a Mason en el ala del observatorio, una sala abierta con ventana panorámica que daba al valle. El cielo exterior se tiñó de naranja con el sol poniente, proyectando largas sombras sobre el suelo. «Me usaste», dijo Darnell en voz baja. Mason, vestido con un jersey de cuello alto gris suave y pantalones, se apartó de la ventana. «Te di un propósito. Construiste una mentira a mi alrededor. Orquestaste el dolor. Mentiste sobre Jaylen. Eso no es propósito. Eso es manipulación». Mason suspiró como si estuviera decepcionado, no culpable. «Darnell, me salvaste la vida. Y te ofrecí un camino a seguir. Uno donde tus talentos no se desperdicien moviendo papeles o luchando contra la pobreza invisible. ¿Es tan injusto?» Darnell apretó la mandíbula. «No me ofreciste un camino, me acorralaste». Mason se acercó. Su voz era tranquila, serena. «¿Quieres proteger a tu hermano? Entonces quédate. Juega el juego. Estás en posición de moldear el mundo, no solo sobrevivir. Eso es más de lo que la mayoría consigue». Pero Darnell ya había tomado su decisión. Bajó la mirada por una fracción de segundo, lo justo para ver la tarjeta de acceso sujeta al cinturón del asistente de Mason. Un momento después, sonó la alarma de incendios, se desató el caos, y Darnell desapareció. Corría, con el viento azotándole la cara, la tarjeta robada aferrada en el bolsillo como un arma. No tenía ningún plan, ningún mapa, un solo objetivo: salir, proteger a Jaylen. Pero alguien ya se movía. Tobías, el silencioso, el hombre que rara vez hablaba durante el entrenamiento, que siempre se sentaba al borde de la sala, observando más que participando. No había sido un recluta más. Había sido asignado. La orden era simple. Si Darnell se rebelaba, eliminarlo sigilosamente. Tobías observó desde la línea de árboles cómo Darnell corría hacia la cresta. Se movió para interceptarlo, con la mirada fría, pasos silenciosos en la nieve. Pero incluso las sombras vacilan. Tobías se detuvo al ver a Darnell reducir la velocidad y agacharse junto a un árbol, visiblemente exhausto, pero con un propósito. En ese momento, algo cambió. La misión ya no parecía clara. Tobías se tocó el comunicador en la oreja. «Se dirige al noreste», dijo en voz baja. «Quizás no consiga cruzar el paso». Entonces apagó la señal. Y por primera vez, Darnell tenía ventaja. Capítulo 4. La larga sombra del solsticio. La nieve se arremolinaba sobre el parabrisas, cayendo en suaves olas mientras Darnell ajustaba el retrovisor. En el asiento del copiloto, Jaylen dormía acurrucado contra la puerta, con el aliento empañando el cristal. El mundo exterior estaba en silencio, cubierto de blanco, mientras los dos hermanos se adentraban en las montañas. Habían pasado 3 meses desde que huyeron de Halbridge. 3 meses recorriendo pueblos sin nombre, intercambiando mano de obra por refugio y dependiendo de teléfonos prepago y tiendas que solo aceptaban efectivo para mantenerse ocultos. Pero el peso en el pecho de Darnell no había disminuido. De hecho, se había vuelto más pesado con cada kilómetro que pasaba. Cada vez que miraba a Jaylen, riendo junto a una fogata, dibujando máquinas en un bloc de notas a la luz de las velas, Darnell recordaba por qué lo había abandonado todo. El imperio de Mason no solo controlaba ciudades, moldeaba a la gente, los eligió, los desmanteló y los reconstruyó a su imagen. Casi se había convertido en uno de ellos, y no era el único. Desde un polvoriento refugio en Clifton Ridge, Darnell comenzó a contactar, con cuidado, silenciosamente. Usando viejos canales extraoficiales de su entrenamiento, encontró a otros que alguna vez habían usado los mismos trajes impecables y pasado las mismas pruebas de lealtad. La mayoría no respondió. Unos pocos respondieron con frialdad. Hombres y mujeres que habían aceptado las riquezas ofrecidas y se habían convencido de que era suficiente. Pero no todos. Un hombre llamado Rivera respondió primero, luego Camey, luego Chen. Tenían historias diferentes, pero el mismo hilo conductor: traición. Mentiras sobre a quién ayudaban.
secretos enterrados tras sociedades clasificadas y cuentas bancarias fantasma. El último mensaje vino de alguien con el nombre en clave Wren, que tenía pruebas reales, expedientes, libros de contabilidad, videos. Juntos comenzaron a trazar un plan. Se acercaba la gala del solsticio de Mason, un evento privado de etiqueta que se celebraba durante el solsticio de invierno en una finca remota cerca del lago Altera. Para los forasteros, era un retiro filantrópico, pero tras las cortinas doradas y los discursos preparados, los líderes más ricos del mundo intercambiaban secretos. Se elegían futuros líderes. Se marcaban pueblos para la reestructuración. El grupo usaba palabras como estabilización, reforma y renovación, pero Darnell había comprendido lo que realmente significaban: quemar lo viejo, preparar lo nuevo, y tenía que terminar. El plan era simple pero peligroso. Darnell y un pequeño equipo se infiltrarían en la finca durante la gala, disfrazados de personal de catering y asistentes técnicos. Exactamente a las 9:15 de la noche, cuando la señal central de medios transmitía un discurso de Mason, interceptarían la transmisión utilizando una memoria USB oculta con todas las pruebas que habían recopilado. Si funcionaba, la verdad se haría pública en directo, directamente en todas las pantallas del complejo y en un servidor espejo preparado para publicar a nivel mundial. Si fallaba, desaparecerían antes de que la seguridad se acercara. Pero el peligro tenía rostro, y los estaba alcanzando. Tobias encontró a Darnell en las sombras de una iglesia abandonada a las afueras de Elkhurst, durante una discreta reunión de estrategia con Rivera y Camey. El viejo campanario se alzaba agrietado sobre ellos, el viento silbando a través de las ventanas rotas mientras se avecinaba una tormenta. Darnell salió solo tras notar un leve movimiento entre los árboles. «Has tenido cuidado», dijo Tobias, saliendo de detrás de una lápida cubierta de musgo. Su abrigo estaba húmedo y su aliento se rizaba en el aire frío. «Me lo esperaba». El corazón de Darnell se aceleró. No buscó su arma, pero solo porque sabía que no importaría. «El tiempo suficiente», respondió Tobias. Sus ojos, grises e indescifrables, no reflejaban ira, solo cansancio. «Me enviaron a buscarte. Me dijeron que acabarías derrumbándote». «¿Y lo hice?» «No», dijo Tobias. «Eso fue lo que lo cambió todo». Darnell frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Tobias se acercó y metió la mano en su abrigo lentamente. Sacó una memoria USB envuelta en cinta adhesiva negra y se la lanzó a Darnell. «Intenté irme una vez», dijo. «Hace años. Antes de Halbridge, antes de ti. Pensé que podía desaparecer. Mason encontró a mi familia. Amenazó al hijo de mi hermana. Luego, me hizo desaparecer». Darnell cogió la memoria USB y la miró fijamente. «¿Qué es esto?» «Todo lo que nunca quiso que nadie viera, no solo nombres, planos, vídeos de operaciones. Llevo años construyéndolo, esperando a alguien que pudiera terminar lo que yo no pude». Los dedos de Darnell se cerraron sobre el camino de entrada. Por un instante, ninguno de los dos habló. «¿No vendrás con nosotros?», Srenia preguntó finalmente. Tobias negó con la cabeza. «Ya he hecho demasiados tratos con fantasmas. Pero tú eres el primero en sobrevivir hasta ahora. El primero en contraatacar. No desperdicies eso». Y entonces, como una sombra, se giró y desapareció entre los árboles. Miró por la ventana, escudriñando el camino nevado. En algún lugar, lejos de las cámaras y los titulares, un hombre caminaba solo por un sendero de tierra, ayudando a un granjero a reparar su tractor a cambio de una comida caliente. El mundo seguía girando, el poder seguía moviéndose, pero el imperio de Mason tenía grietas, fallas que nunca sanarían, y todo comenzó con un simple acto de bondad en medio de una tormenta de nieve. Una vida salvada, un hermano protegido, un sistema sacudido. La noche de la gala del solsticio llegó envuelta en opulencia. La finca resplandecía con luces doradas y columnas de mármol, mientras un cuarteto de cuerda tocaba bajo un techo de cristal cubierto de escarcha. Camareros con batas blancas sostenían copas de champán y delicados platos de foie gras. Afuera, el personal de seguridad vigilaba el perímetro. Dentro, los secretos danzaban en tacones de diseñador. Darnell se movía entre ellos vestido de personal de audio, con un auricular en la oreja derecha y un pequeño transmisor oculto bajo el chaleco. Rivera manejaba las luces. Camey
Había accedido a las transmisiones internas de la gala. La memoria USB, ahora codificada y protegida, estaba lista. La cuenta regresiva había comenzado. Al pasar junto al borde del salón, Darnell vio a Mason de pie junto a la gran chimenea, hablando con una concejala de Europa del Este. No había envejecido mucho, pero tenía más canas en el pelo y una voz más calmada. Era surrealista estar tan cerca otra vez, sabiendo lo que se avecinaba. A las 9:12 de la noche, Darnell se agazapó tras una cortina de terciopelo cerca de la sala de control. Introdujo la unidad en la ranura principal y activó la secuencia. Las pantallas parpadearon por toda la urbanización. Al principio, sonaban cuerdas suaves y visuales navideñas. Luego, cortaron. Empezó a reproducirse un vídeo, imágenes granuladas de Mason en una reunión privada, hablando del derrumbe planeado de un barrio en Texas. Otro clip mostraba a los reclutas siendo perfilados, sus datos cruzados con los de sus familiares para obtener información psicológica. Luego, gráficos, registros financieros, documentos firmados con nombres falsos. Una voz en off de Tobías. Nombres, fechas, mapas. La confusión se convirtió en conmoción. Luego, indignación. Se oyeron jadeos en el salón de baile. La gente miró a su alrededor. Salieron los teléfonos. Algunos invitados salieron furiosos. Otros exigieron explicaciones. Seguridad se apresuró a recuperar el control, pero Kami ya había desviado el sistema. Era demasiado tarde. La máscara de Mason no se rompió, pero su confianza sí. Le susurró algo a su ayudante y se dirigió rápidamente hacia la salida lateral. Para cuando llegaron las fuerzas del orden, avisadas anónimamente una hora antes, ya no estaba. Desapareció. Una semana después, Jaylen estaba sentado al borde de su cama en una habitación prestada encima de una tranquila librería. Afuera nevaba suavemente. Abrió el buzón y encontró un sobre grande con el escudo de la Universidad de Mayfield. Dentro, una carta. Lo habían aceptado. Beca completa. Programa de ingeniería. Jaylen frunció el ceño. Yo nunca solicité plaza aquí. Adjunta, había una nota manuscrita